Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres reyes magos, ¿o no? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal Fe Hebrea en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y como puedes ver, hoy vamos a hablar sobre los Reyes Magos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Evangelio de Mateo no habla de que fuesen tres, ni que fuesen reyes, ni tampoco magos. Al menos no en el sentido que nosotros entendemos por magos. Es decir, no hacían trucos de magia. Y es que Mateo no habla de que fuesen tres, sino simplemente los menciona como unos magos que vinieron de Oriente. Y por lo mismo de que no se les llama reyes, no debemos de imaginarlos como monarcas de algún lugar. Para poder identificar a estos personajes, debemos despojarnos de tradiciones y conceptos que ya hemos recibido en nuestra cultura actual. Por ejemplo, los nombres que te mencioné al principio de este video probablemente derivan del Evangelio armenio de la infancia, el cual data de alrededor del 500 después de Cristo. Y en él se mencionan los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Incluso se han descubierto algunas pinturas en las cuales son representados estos reyes magos, pero como te digo, son muy posteriores. Entonces, contamos solamente con 3 pistas para poder identificar a estos personajes. Eran de Oriente, vinieron a rendir homenaje al seguir una estrella, y 3 traían regalos, los cuales son mencionados en el texto como oro, incienso y mirra. Entonces vamos a analizar un poco de estas pistas. Número 1. Eran de Oriente. Sabiendo que eran de Oriente, algunos estudiosos han propuesto que se trataba de astrólogos provenientes de Babilonia. Otros han planteado que se trataba de sacerdotes zoroastrianos de Persia. E incluso algunos han postulado que se trataba de sabios provenientes de China, algo que la mayoría de eruditos rechaza. Para entender mejor este detalle, debemos de acercarnos a los vocablos y términos que utiliza el texto y situarnos también en el contexto, como mi canal, Fe Hebrea en Contexto. Por cierto, ¿ya te suscribiste? La palabra que utiliza el Evangelio de Mateo es la siguiente, magoi. Y esta palabra en realidad podría significar diferentes cosas. Heródoto registra que los magos eran una de las antiguas tribus de los medas. En la inscripción de Behistún, el rey Darío afirma que un hombre de la tribu de los magos, llamado Guamata, se hizo pasar por Smerdis, el hermano del rey Cambises, y tomó el trono. La palabra magoi también podría referirse a una clase de sacerdotes persas que eran muy apreciados por la élite sacerdotal de Persia. Jenofonte señala que Ciro el Grande usaría estos magos para ofrecer sacrificios a los dioses antes de sus batallas. El filósofo judío Filón de Alejandría escribió en el siglo I lo siguiente: entre los persas está el cuerpo de los magos, quienes, investigando las obras de la naturaleza con el propósito de familiarizarse con la verdad, hacen en su tiempo libre iniciarse a ellos mismos e iniciar a otros en las virtudes divinas con explicaciones muy claras. Este término, magoi, fue adaptado en el mundo griego para designar a los sabios, teólogos, astrólogos de diversa procedencia oriental. Sin embargo, la actitud en el mundo helenístico romano era muy ambigua respecto a este tipo de magia. Vemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, cuando Pablo y Bernabé tienen un encuentro con alguien llamado Bar Jesús. Este es designado como un mago, el cual es castigado por ser un falso profeta. Esto nos deja en claro que para los judíos, al menos aquí en el texto, esto de la magia o estos magos no eran bien vistos. Un dato interesante es que en la Septuaginta, en el libro de Daniel, encontramos que estos sabios de la corte de Nabucodonosor también son designados como magos.
Incluso algunos han propuesto que se trataba de un grupo de astrólogos que iban pasando su sabiduría y entrenamiento de generación en generación. En el video que te comparto aquí en pantalla, charlamos un poco sobre las tradiciones astrológicas que encontramos en todo este periodo de tiempo de los primeros siglos, tanto antes de Cristo como después de Cristo. Y podemos ver también ahí que incluso algunas de estas tradiciones astrológicas o algún tipo de astrología era practicada también por judíos. Aquí me gustaría plantear una pequeña idea. Hubo muchos judíos que no regresaron a Israel después del exilio babilónico. De hecho, la presencia de judíos en Babilonia, la comunidad judía, era bastante estable. Entonces, ¿habría sido posible que estos magos astrólogos se tratasen realmente de judíos que vivían en Babilonia y los cuales seguían algunas profecías mesiánicas astrales? Número 2. Vieron una estrella. Otros posibles candidatos para identificar a estos personajes pueden ser los nabateos. Este reino cubría el suroeste de Arabia, por lo cual cubre perfectamente el criterio de que venían de Oriente. Dadas las grandes distancias en las que viajaban, particularmente a través del calor del desierto, los nabateos sin duda tenían un extenso conocimiento de astronomía y muy seguramente la utilizaban también para cuestiones espirituales. Es muy posible que estos nabateos hayan visto una estrella en particular y les haya llamado la atención. Número 3. Los regalos. También los nabateos eran famosos comerciantes y entre sus productos estrellas se encontraban la mirra y el incienso. Los primeros padres de la iglesia, como Clemente de Roma y Tertuliano, asociaron Arabia con la tierra de la mirra y del incienso. Los nabateos también contaban con oro, ya que ellos no necesitaban importar el oro y plata porque en su tierra se encontraba. Estrabo escribió lo siguiente: los nabateos son un pueblo sensato y están tan inclinados a adquirir posesiones que multan públicamente a cualquiera que haya disminuido sus posesiones, y también confieren honores a cualquiera que las haya aumentado. Algunas cosas son importadas en su totalidad de otros países, pero otros no del todo, especialmente en el caso de los que son productos autóctonos, como por ejemplo el oro y la plata, y la mayor parte de los aromáticos, mientras que el latón y el hierro, como también las vertiduras de púrpura, el citrax, el azafrán, la costería, los repujados, pinturas y moldeadas no se producen en su país. Aquí en pantalla te muestro cómo pudieron haberse visto los presentes de estos magos. Las imágenes pertenecen a artefactos arqueológicos encontrados en la ciudad de Petra y pertenecen al primer siglo de nuestra era. Ahora, ¿es posible que este relato se trate de hechos históricos y literales? Obviamente el consenso académico está dividido. Sin embargo, la mayoría se decanta por un relato con tintes teológicos. Algunos estudiosos proponen que lo que se busca con este relato es hacer un paralelo entre Salomón y Jesús, al ser tratado como un Mesías o un rey que es visitado por sabios, como en el relato de Salomón él es visitado por la reina de Sabá. Otros proponen que se trata de un relato midrashico, el cual busca resaltar el ministerio de Jesús en tres fases. Esto es como un rey al recibir oro, como un sacerdote al tener incienso y al ser perfumado con mirra, ya que se trataba de un mártir. Y unos pocos hablan de la plausibilidad de este relato al tratarse de unos magos que se convierten de su mala vida al conocer a Jesús, y que esto se ve reflejado en el texto cuando se habla de que ellos partieron de regreso a su hogar por una ruta diferente. Hay mucho que decir respecto a este pasaje bíblico. Hay distintas hipótesis y teorías al respecto y podemos analizarlas posteriormente. Pero, ¿tú qué piensas al respecto de este tema? Ya sabes que lo puedes dejar en los comentarios. Y bueno, pues esto sería todo por este video. Nos vemos pronto. Shalom.